Instalaciones eléctricas. Llamamos instalación eléctrica a un conjunto de diferentes elementos que permiten el suministro eléctrico, como canalizaciones, estructuras, conductores, accesorios y dispositivos. Estos son los encargados de permitir el suministro eléctrico a nuestros hogares. Una vez producida la energía eléctrica, se transporta desde las centrales hasta nuestros hogares e industrias. Pero para que ese transporte se produzca de la mejor manera, es necesario transformar la corriente eléctrica al salir de las centrales y volver a transformarla al llegar a los centros de consumo. La electricidad que llega a tu casa comienza en centrales de generación eléctrica que produce energía con combustibles no renovables o en una central hidroeléctrica. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la energía renovable y la no renovable? Depende del recurso que se usa para producirla. Algunos recursos se renuevan como el viento, energía eólica, el sol, energía solar y el agua, energía hidroeléctrica. Los recursos no renovables no se pueden reutilizar y existen en cantidades limitadas como el gas, el petróleo y el carbono. La energía producida en la central pasa por un transformador para aumentar el voltaje. La energía en alta tensión facilitará el transporte por largas distancias. Cuando la energía llega a tu pueblo o ciudad en las subestaciones transformadoras, se disminuye el alto voltaje para viajar por el circuito de voltaje medio. Así la energía se transporta por tu ciudad y tu barrio a través de cables elevados o cables subterráneos. Una vez que llega cerca de tu casa, el voltaje es reducido por un transformador nuevamente, de media a baja tensión para llegar así a tu domicilio. En tu casa hay un medidor que cuenta el volumen de uso de electricidad que hace tu familia o edificio. Y así es como la energía eléctrica se genera y luego de un largo camino llega a tu casa para que puedas disfrutar todos sus beneficios. Simbología. Existe una gran diversidad de los llamados símbolos eléctricos convencionales que son utilizados para una fácil interpretación y elaboración de diagramas y planos. A continuación, veremos los símbolos más representativos en la instalación eléctrica. Símbolos para acometida eléctrica. Acometida, CIA, suministradora de energía. Lugar donde se juntan los conductores que vienen de la calle con los conductores que van a todos los circuitos de la casa. Es el lugar donde llega la corriente de la línea principal. Medidor CIA, suministradora de energía. Dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica. Se instala en todas las casas, habitaciones, para que CEF tome lecturas mensuales o bimestrales para el cobro de la energía consumida. Interruptor principal. Caja de fierro que en su interior tiene dos navajas o cuchillas y las bases o recipientes para los fusibles. Las cuchillas se conectan o desconectan con una palanca lateral. Controla el flujo de corriente en toda la casa. Interruptor. Consta de dos piezas de metal que se conecta a los conductores de un circuito. Interrumpe una línea. Se usa para circuitos de una línea viva. Interruptor de navajas. Cuchilla de dos polos. Consta de dos piezas de metal que se conectan a los conductores de un circuito. Interrumpe dos líneas. Se usa para circuitos de dos líneas vivas.
Interruptor de navajas, cuchilla de 3 polos. Consta de 2 piezas de metal que se conectan a los conductores de un circuito. Interrumpe 3 líneas. Se usa para circuitos de 3 líneas vivas. Interruptor termomagnético. Tiene una doble protección al calor, pero en caso de calentamiento, y otra magnética detecta el valor instantáneo de corriente. En cualquiera de los 2 casos, cuando ciertos valores máximos son excedidos, se dispara automáticamente. Fusible. Dispositivo que protege de sobrecargas. El circuito consiste en una resistencia de bajo valor que se funde al paso de corrientes mayores a las previstas. Se coloca en el interior de la caja del interruptor de cuchilla. Tablero de fuerza. Caja para uno o varios interruptores termomagnéticos. Es el lugar donde la línea de fuerza se distribuye en varios circuitos. Tablero general. Caja de fierro o plástico que contiene el interruptor que controla el flujo de corriente en toda la casa. Símbolos para luminarias. Salida de centro incandescente. Lámpara de tipo incandescente ubicada en el techo produce luz cálida que generalmente se usa en espacio de convivencia. Salida de spot. Lámpara de tipo incandescente o reflector generalmente se usa para producir una luz directa sobre algún objeto. Conductores de corriente alterna. Son los encargados de dirigir la corriente a todos los componentes de la instalación eléctrica. Sin ellos, la instalación como tal no podría existir. Estos son los alambres o cables de instalación eléctrica que se diferencian por su construcción. Los alambres son conductores construidos con un hilo de metal que puede ser cobre, aluminio o aluminio con una capa delgada de cobre. Puede estar desnudo o revestido por una o más capas de aislante. Es la unión de varios hilos. La ventaja sobre el alambre es que es capaz de conducir más cantidad de corriente para la misma sección. Su desventaja es que es más caro. Para empotrar se emplea normalmente solo hilos, salvo en algunos usos de pequeñas corrientes. Protección de las instalaciones eléctricas. Toda instalación eléctrica tiene que estar dotada de una serie de protecciones que la hagan segura, tanto desde el punto de vista de los conductores y los aparatos a ellos conectados, como de las personas que han de trabajar con ella. Existen muchos tipos de protecciones que pueden hacer una instalación eléctrica completamente segura ante cualquier contingencia, pero hay 3 que deben usarse en todo tipo de instalación: protección a cortocircuito, sobrecarga y electrocuciones. Cortocircuito es la unión de 2 conductores o parte de un circuito eléctrico con una tensión entre sí, sin ninguna resistencia eléctrica entre ellos. Sobrecarga es el exceso de intensidad en un circuito debido a un defecto de aislamiento o bien a una avería o demanda excesiva de carga de la máquina conectada a un motor eléctrico. Para la protección contra sobrecargas tenemos al interruptor termomagnético. Protege a los conductores contra sobrecargas. Tiene una protección térmica que consiste en una cinta bimetálica que se dobla con el calor y produce el disparo de la llave en la sobrecarga. Tiene una bobina magnética que provoca el disparo inmediato cuando se supera 5 veces el valor nominal de la corriente, que es considerada un cortocircuito. Entre otros elementos de protección tenemos al fusible, al interruptor diferencial y a toma tierra. El fusible está formado por un hilo de cobre que se funde cuando hay una sobrecarga, impidiendo que pueda quemarse algún componente.
El fusible se conecta en serie con los componentes que queremos proteger. El interruptor diferencial o interruptor de falla tierra es un dispositivo para la protección de personas, cuya función es interrumpir automáticamente la corriente de un circuito, de un tiempo determinado, cuando la corriente tierra excede un valor predeterminado. La instalación de puesta a tierra y contrarrayo es una instalación que se dispone a llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están presentes en el edificio y que puedan ser perjudiciales, por ejemplo cuando existe alguna avería. Como siguiente tema hablaremos de la corriente alterna, pero antes una definición. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas proceden de los enchufes de la pared es corriente alterna. ¿Por qué se llama así? La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por que la magnitud y la dirección presenta una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. ¿Y cómo se aplica esta corriente? Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. También tenemos elementos de las instalaciones de corriente alterna. Son todos aquellos elementos que conforman una instalación eléctrica. Por ejemplo, los tornillos, cajas de conexión, herramientas, entre otros. Las cajas de conexión pueden ser cuadradas o redondas. Es en ellas donde se realizan los amarres, empalmes, derivaciones entre conductores eléctricos. El medidor eléctrico. Este se conecta fuera de la casa. Sirve para llevar control del consumo eléctrico en el hogar. Interruptor general. Sirve para desconectar y conectar la corriente. Se puede ubicar en la entrada de la energía eléctrica a la casa. Y por último, tablero principal. Este se encuentra en el interior de la casa. Su función es muy importante, ya que regula la entrada de electricidad. Gracias.